Hoy les preparé un video sobre amenorrea. Un video muy interesante, un tema bastante lindo para estudiar. Así que bueno, empezamos. ¿Qué es la amenorrea? La amenorrea yo la defino como la ausencia de menstruación por más de 90 días. En realidad esta definición corresponde a lo que sería amenorrea secundaria, es decir, cuando ya existe una menarca previa. En caso de no haber menarca anteriormente, ahí sí denominamos lo que es amenorrea primaria, como ausencia de menstruación, pero sin haber tenido aún la menarca. Entonces, las amenorreas las clasificamos en primarias, secundarias y fisiológicas. ¿Qué queremos decir con esto? Que tenemos las primarias, donde no hay una menarca previa, las secundarias, donde se había producido la menarca y posteriormente pasaron más de 3 meses donde la mujer no menstruó, y fisiológica cuando nos referimos a casos de embarazo, menopausia, lactancia. Nosotros hoy vamos a enfocarnos en lo que son las amenorreas secundarias, ya que las primarias son muy poco frecuentes. Las causas de las amenorreas secundarias las podemos dividir en centrales, endocrinas, ováricas y uterinas. Cuando nos referimos a causas centrales, estamos hablando de donde hay una alteración del eje hipotálamo hipófiso ovárico. Es decir, que esto se puede deber a traumatismos, tumores a nivel de la hipófisis, como puede ser el adenoma prolactínico, y también están las alteraciones debido a las amenorreas hipotalámicas funcionales, que ya vamos a hablar de eso más adelante. De causas endocrinas, tenemos lo que son problemas de tiroides, como puede ser el hipo o el hipertiroidismo, y la hipoplasia suprarrenal. De causas ováricas tenemos lo que es la falla ovárica precoz, el ovario resistente y las causas de iatrogenia, como pueden ser producidos por quimioterapia. Y las de causas uterinas, nos referimos a estas cuando estamos ante un síndrome de Asherman, una tuberculosis uterina o una agenesia o hipoplasia uterina. Síndrome de Asherman nos referimos a cuando, por ejemplo, cuando se le hace un legrado a una mujer, un aspirado, se barre no con la capa del endometrio funcional, sino que la capa endometrial basal, donde sabemos que esa no vuelve a crecer y se producen adherencias y ese endometrio, que serían los receptores, donde se ubicarían los receptores para las hormonas tanto estrógeno y progesterona, quedan sin funcionar y no se produce lo que es el endometrio proliferativo. Bien, ¿con qué contamos nosotros para hacer el diagnóstico de amenorrea? En primer lugar tenemos la prueba de embarazo, donde dosamos la subbeta de gonadotrofina coriónica para descartar un embarazo. La prueba de progesterona, donde vamos a utilizar 200 miligramos de progesterona micronizada durante 7 a 10 días para saber si el problema está en la falta de progesterona. Tenemos la prueba de estrógeno, donde nosotros vamos a utilizar 2 miligramos, le vamos a dar a la mujer durante 21 días 2 miligramos de estrógenos, y los últimos 10 días del ciclo le vamos a dar solamente progesterona para tratar de imitar el ciclo normal. Después tenemos lo que es la ecografía ginecológica, y por último lo que es el dosaje de hormonas, donde vamos a dosar FSH, LH, TSH, prolactina, que son las más importantes y las que debemos tener en cuenta, y en caso de que estemos sospechando de un síndrome de ovario poliquístico, vamos a pedir también andrógenos. Todas estas hormonas cabe aclarar que se piden en fase folicular temprana. Entonces, llega esta paciente de 20 años que es sexualmente activa y hace 4 meses que no menstrua, y como antecedente tenemos que hace 5 meses dejó a su familia y está viviendo sola. ¿Qué tenemos que hacer? ¿En qué tenemos que pensar? Una vez descartado el embarazo, porque siempre lo primero que hay que hacer cuando llega una paciente que refiere a amenorrea es descartar el embarazo. Aunque ella niegue que haya tenido relaciones, nosotros vamos a descartar un embarazo.
Una vez que estamos seguros de que no está embarazada la paciente, nosotros le vamos a hacer una prueba de progesterona. ¿Para qué sirve? Sirve para saber si el eje hipotálamo hipófiso ovárico está indemne, es decir, que está normal, que no tiene alteración. ¿Cómo sabemos esto? Fácil, si yo le doy 200 miligramos de progesterona durante 10 días y la paciente depriva, es decir, que menstrua, significa que ese endometrio es un endometrio proliferativo. Porque aparte de la progesterona, el endometrio necesita una buena cantidad de estrógenos para proliferar. Entonces, si dándole solamente progesterona menstrua, significa que hay buena secreción de estrógenos y por ende una buena secreción de FSH y LH. Y por ende una buena secreción pulsátil de GnRH. Es decir, que el eje hipotálamo hipófiso ovárico está indemne. Entonces nosotros pensamos, ¿qué puede tener esta paciente? Ciclos anovulatorios, que es lo más común. Es decir, puede tener un ovario, también puede tener un ovario poliquístico o una amenorrea hipotalámica funcional, que cuando hablamos de amenorrea hipotalámica funcional estamos hablando de alteraciones, trastornos que ya sea en la dieta, como puede ser la anorexia, o por un estrés elevado, o por trastornos de exceso de actividad física, la GnRH no se libera con suficiente cantidad y por lo tanto no vamos a tener suficiente cantidad de FSH y LH y por lo tanto no se va a poder producir la ovulación. Eso es lo que significa la amenorrea hipotalámica funcional. Ahora, si yo le hago la prueba de progesterona y me da negativa, es decir, que no menstrua, ¿en qué tengo que pensar? Que no tiene un endometrio proliferativo, es decir, no tiene estrógenos, o bien hay una alteración a nivel del endometrio, como puede ser el síndrome de Asherman. Entonces, para poder diferenciar estas dos cosas, vamos a hacer lo que es una prueba de estrógeno. Si la prueba de estrógenos a mí me da positiva, significa que el endometrio está normal, porque reaccionó a los estrógenos que yo le di. Entonces podemos decir ahí que la amenorrea se debe a un déficit estrogénico. Entonces, si tengo un déficit estrogénico, entonces la causa va a ser o una falla ovárica precoz, un ovario resistente o causas iatrogénicas como puede ser la quimioterapia que me esté afectando la secreción estrogénica a nivel del ovario. ¿Qué pasa si la prueba de estrógeno a mí me da negativa? Significa que el problema está a nivel del receptor, es decir, del endometrio, como puede ser el síndrome de Asherman, que lo habíamos dicho, una tuberculosis uterina, también, recordemos esto, que cuando hablamos de enfermedades crónicas, tenemos que pensar en tuberculosis, enfermedad infecciosa crónica. La tuberculosis puede dar no solamente a nivel pulmonar, sino a otros órganos y puede llegar hasta el útero. La agenesia uterina, que es decir, la falta de formación del útero, pero en este caso no sería secundaria de la amenorrea, sino ya sería primaria, porque nunca habría menstruado. O una hipoplasia uterina, es decir, el poco crecimiento, el poco desarrollo del útero. Si a la paciente le hacemos la prueba de progesterona y da positiva, es decir, que menstrua, nosotros tenemos que saber dónde está esa falla. Si está a nivel del hipotálamo, si está a nivel de la hipófisis, o ver si hay alguna otra causa endocrina que me esté dando esta falla de no tener suficiente progesterona. Es decir, de no formar un cuerpo lúteo y por lo tanto tener ciclos anovulatorios. Para eso vamos a pedir lo que se llama un laboratorio hormonal, que siempre lo vamos a pedir, esto es fundamental que lo sepan, en fase folicular temprana. ¿Qué significa fase folicular temprana? Que lo vamos a pedir entre el segundo y quinto día del ciclo menstrual. Vamos a pedir FSH, LH, TSH y prolactina. Y entonces en base a esto vamos a tener una cierta guía de dónde está el problema. ¿Por qué? Porque ¿con qué nos podemos encontrar cuando pedimos estas hormonas? Que la prolactina esté elevada, es decir, que tenga más de 100 o más de 100
nanogramos, y ahí tenemos que pensar en un adenoma prolactínico que es a nivel hipofisario el problema, y este adenoma prolactínico, recordad que puede ser micro o macroadenoma, micro cuando mide menos de 1 centímetro y macro cuando mide más de 1 centímetro, y recordar que esto lo vamos a tener que confirmar sí o sí con una resonancia magnética o con un TAC. También puede ser que la TSH esté elevada, y en este caso tendríamos que sospechar de un hipotiroidismo. También puede ser que la FSH y la LH estén bajas, lo que me daría a pensar en una amenorrea hipotalámica funcional, es decir, la FSH y LH están bajas porque tengo poca secreción de GnRH o pierdo la pulsatilidad de la GnRH, y esto puede ser por trastornos alimenticios, estrés o trastornos físicos, digamos, mucha actividad física, exceso de actividad física. Puede ser que la FSH esté normal o baja y la LH esté alta, y ahí tendríamos que pensar en un síndrome de ovario poliquístico. En ese caso sería necesario dosar andrógenos, sobre todo si vemos que la paciente presenta signos de hirsutismo, y al mismo tiempo hacer una ecografía ginecológica donde podríamos encontrar los múltiples ovarios poliquísticos. Y por último, que la FSH esté elevada y el estrógeno esté bajo. En ese caso deberíamos pensar en una falla ovárica precoz, que se corresponde mucho con la premenopausia, es decir, personas ya de 40 años pueden tenerlo, 45 años, es muy común. Y un ovario resistente también, es decir, un ovario donde necesita mayor cantidad de hormonas hipofisarias para que funcione la secreción estrogénica, y por lo tanto se produce la resistencia, y esto es por causas autoinmunes que van a ir perjudicando los receptores ováricos, y de esa manera se produce la resistencia ovárica. Bueno, ¿qué puede tener esta paciente? Lo más probable es que tenga lo que es una amenorrea hipotalámica funcional, ya que si tenemos en cuenta sus antecedentes, sabemos que hace 5 meses dejó a su familia, está viviendo sola, es la primera vez que vive sola ella, y lo más probable es que esto le genere un cierto cuadro de estrés que sea la causante de esta amenorrea. Recordemos que otras causas de amenorrea hipotalámica funcional son, aparte del estrés, ya sea físico por exceso de actividad física o psicológico, están los trastornos de la dieta, como puede ser la anorexia, que generen estos cuadros. Bueno, gente, muchas gracias.